Los malos clientes son como los grandes maestros, ¿no? Son como estas piedritas que te pulen, porque más que malos clientes hay clientes que te retan más o que son más complejos. Nunca he sentido la parte de como soy mamá, entonces no puedo hacer, porque tengo un gran socio en mi vida, que es mi esposo, que eso también es algo increíble. O sea, es los aliados que tienes y es el entorno que tienes, el equipo que tienes, lo que te hace ser posible quién eres. En México tenemos un equipo increíble de apoyo que podemos dirigir muy bien y que nos responde de una manera increíble. Allá todo cuesta mucho más, ¿no? Cualquier cosa que quieres mover, quitar, poner, tienes que ir con el especialista y eso tiene un costo. Entonces el proyecto puede encarecer mucho si no lo resuelves tú desde una manera un poco más práctica. Pero en México tenemos esta parte creativa y como genial de poder resolver, aunque no tengamos la respuesta en ese momento, sabemos que tenemos que resolverlo, entonces buscamos el sí. Y a lo mejor en la parte americana, que son un poco más cuadrados, eso no les gusta. Ellos prefieren prevenir mucho antes y luego ya atacar el problema. Y nosotros en México, pues siempre pasan cosas que hay que solucionar. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos del Diseño. Yo soy Diego de León y en este espacio exploramos todo lo relacionado con arquitectura, interiorismo y diseño. En cada sesión nos sumergimos en tendencias, historias y proyectos que están marcando la pauta en la industria. Si eres un amante del diseño, este es tu lugar para descubrir lo último, aprender de los expertos y encontrar inspiración para tus propios proyectos. No olvides comentar qué fue lo que más te gustó de este episodio y sobre todo no olvides suscribirte para ver lo que viene. Hoy tengo como invitada a Karen Kresch. Karen es cofundadora de Kresch Moreno Interiores, un despacho de interiores que destaca por sus propuestas de diseño. Recientemente han sido reconocidas por la Asociación de Interiores de América Latina por su trayectoria de más de 10 años en la industria. A lo largo de este tiempo, han realizado más de 100 proyectos en México y Estados Unidos. Karen se encarga actualmente de creación de concepto, desarrollo, supervisión y montaje. Es arquitecta de interiores por la Universidad Centro, tiene un máster en diseño de exposiciones de arte realizado en la Universidad IED en Barcelona y cuenta con un posgrado en gerencia de proyectos de arquitectura de interiores realizado en la Universidad Centro en Ciudad de México. Bienvenida, Karen. La primera vez que platicamos me dijiste algo que me llamó mucho la atención, que fue: tenemos una forma diferente de resolver las cosas entre Estados Unidos y en México. Platícame un poquito acerca de eso. Bueno, llevo ya 2 años en la industria americana viviendo y trabajando ahí como parte de la extensión también de nuestro despacho en México, en CAM Interiores. Y fusionamos mucho entre México y en este caso Miami, que es donde vivo actualmente. Cosas que nos funcionan de México y cosas que hay que aprenderle al sistema americano. Son súper organizados, si quieres hacer algo, tienes que hacer bien desde el primer paso que das. Entonces hay una parte de management que está muy bien planeada, pero en México tenemos esta parte creativa y como genial de poder resolver, aunque no tengamos la respuesta en ese momento, sabemos que tenemos que resolverlo, entonces buscamos el sí. Y a lo mejor en la parte americana, que son un poco más cuadrados, eso no les gusta. Ellos prefieren prevenir mucho antes y luego ya atacar el problema. Y nosotros en México pues siempre pasan cosas que hay que solucionar. Y a mí me encanta esa parte porque es donde se vuelve como más divertido ya esto es un desastre, algo pasó, pero lo vamos a resolver. Entonces estamos pensando en cómo resolverlo y siempre termina por terminarse bien, claro, ¿no? Por verse claro. bien. Entonces claro. Eso a mí me encanta, entre aprender a los dos mundos. Y por ejemplo, ¿qué resalta de la diferencia que tienes allá contra México? Pues allá mucho lo tienes que hacer tú, ¿no? Porque en México tenemos un equipo increíble de apoyo que podemos dirigir muy bien y que nos responde de una manera increíble. Allá todo cuesta mucho más, ¿no? Cualquier cosa que quieres mover, quitar, poner, tienes que ir con el especialista y eso tiene un costo. Entonces el proyecto puede encarecer mucho si no lo resuelves tú desde una manera un poco más práctica. Entonces por eso en nuestro despacho en México tratamos de hacer toda la parte de planos y toda la parte ejecutiva,
que tiene una mano de obra más económica, y eso lo llevamos a Estados Unidos, pero mucho del management tiene que estar dirigido 100% por mí en este caso, ¿no? Okay. No tenemos todo un equipo allá. Ok, y cuéntame cómo fue la primera experiencia en el primer proyecto que te cayó allá. O sea, ¿qué pasó por tu cabeza? Bueno, ya habíamos hecho un par de proyectos desde México, o sea, estando en el despacho en México, yo viviendo aquí, ya hemos hecho un par de proyectos en California, ya hemos hecho un par de proyectos en Miami. Cuando sale la oportunidad de irme a vivir allá, dije, perfecto, Miami es un gran lugar porque el mercado es muy latinoamericano, el idioma es español, es el que más se usa, entonces también los proveedores hablan español, hablan el mismo lenguaje. Sí y no, porque hay muchas culturas latinoamericanas, pero al final el español, ¿no? Entonces hablamos un mismo lenguaje, entonces es más fácil de comunicarse. Pero en México creo que tenemos esta parte fácil de poder en un plano resolver, y en Estados Unidos pues el primer caso es como, bueno, ¿y cuál es el proveedor? ¿Y cuánto cuesta? Y se van mucho al detalle, entonces eso también te hace perder como mucho tiempo. Entonces lo primero que entregamos estuvo increíble, y eso que todo lo manejábamos por por video, mándanos videos y entonces vamos corrigiendo y tenemos nuestras fechas de entrega de ir a visitar la obra y tal, pero no es lo mismo que ya vivir allá, que ya lo tienes a la mano, entonces vas a la obra y lo supervisas mucho más fácil. Y ya cuando llegué a Estados Unidos, te das cuenta que el mercado es tan amplio, pero que nadie te conoce. Entonces realmente es como reaprender y volver a cuestionarte por qué haces lo que haces, para qué haces lo que haces, cuál va a ser tu equipo. Y a rehacer, obviamente estructurar un equipo es la parte compleja, ¿no? Porque hay gente que nos ha quedado mal, hay anticipos que hemos dado y que realmente no nos entregan nada. Y no sabes, ¿no? Hasta que ya generas un equipo de confianza y eso vale oro. Entonces eso es lo que nos pasó un poco al principio, que no sabíamos con quién hacer las cosas. ¿Y en algún momento pensaron en cerrar la operación de allá por estos retos que empezaron a enfrentar? Hubieron, y hay a la fecha, muchos reajustes. Seguimos aprendiendo que puedes subcontratar muchas cosas. Entonces esa parte es importante. No puedes tener, para nosotros sería muy costoso tener un equipo fijo allá, porque los sueldos son mucho más altos y demás, ¿no? Y hay que pagar muchísimas compensaciones a los empleados. Entonces, más bien es por proyecto, te alías con la gente que necesites en diferentes áreas, se ejecuta el proyecto y se entrega. Y así te vas como más por proyecto. Siempre a la hora de emprender, algo pasa por la mente de las personas, y este es un factor determinante donde un día amaneces y dices, quiero abrir lo mío. Y quisiera que me contaras un poco sobre qué pasó por tu mente en ese momento cuando estabas abriendo el despacho y creíste que era momento para hacer lo tuyo. Bueno, muy interesante, porque ya tenía yo 28 años y ya llevaba yo casi 5 años en un despacho de arquitectura siendo la directora y la jefa de esa área, y aprendí mucho de mis jefes, aprendí mucho de lo que es tener un equipo, de poder dar ciertas indicaciones, pero también tener cierto liderazgo, ¿no? Eso se fue aprendiendo, se fue construyendo, no nada más un tema de tener un buen gusto. Yo siempre hablo como, bueno, tienes buen gusto, pero es tan subjetivo eso. Entonces, más bien es ser empático, escuchar a tu cliente, escuchar sus necesidades desde lo más sutil que te estén diciendo, realmente abrir el oído y decir, yo sé tu necesidad, ¿ok? Y te lo voy a resolver. Y tener un equipo que también esté abierto a escuchar eso y que te lo ejecute, eso increíble. Ya cumplí 28 años y creía yo en ese momento que ya estaba lista para emprender, junto con mi socia Isabela Moreno, que en ese momento y desde la universidad éramos muy amigas. Ella trabajaba para otra compañía también, y llegó un proyecto y me dijo, bueno, ¿y si lo hacemos juntas? Y yo, perfecto, pero tiene que ser los fines de semana, porque yo entre semana estoy súper comprometida con este despacho, y era un despacho en donde era muy demandante y eran en horas también hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Yo salía de las madrugadas a mi casa y volver a las 9 de la mañana a la junta, y era un poco ese ritmo muy tenso, muy intenso. Y, los fines de semana, perfecto. Entonces empezamos a hacer este proyecto y nos dimos cuenta que estábamos listas para emprender y que si lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer bien desde el principio. Entonces formamos una empresa, constituimos,
nos sentamos, dijimos, bueno, vamos a buscar un lugar, vamos a tener ese incentivo de pagar una renta para que también sea un motor, a tener los proyectos suficientes para poder solventar, ¿no? el primer pago, que es una renta, que es un compromiso importante. Y de ahí las cosas se fueron desdoblando de tal manera que ya teníamos a alguien integrado en nuestro equipo y luego entregamos otros 2 y luego otros 2. Y nuestra primera oficina, que fue en La Condesa, en la calle Humetusco, que hasta la fecha seguimos en La Condesa, que es algo increíble, llevamos 10 años en La Condesa, que ha sido lo más funcional para nosotros y también nos encanta poder decirle al cliente, vente, aquí te recibimos al despacho, y también lo sacamos como de su zona porque por lo general diseñamos en Poniente, ¿no? Santa Fe, Las Lomas, Bosques. Entonces cuando vienen a la oficina es como, wow, ¿no? Como lo ven exótico y eso nos encanta. Y la verdad es que no lo pensamos tanto, simplemente sabíamos que había que hacerlo bien, que no estábamos jugando a la casita, no estábamos jugando a las decoradoras que tienen buen gusto, ¿no? Fue como, somos empresarias, ¿ok? Entonces sí tenemos ciertos compromisos y vamos a arrancarlo. En ese momento también, cuando no tienes mucho que perder, porque no tienes una familia o algo que tengas que mantener, algo así, pues es más sencillo tomar esas decisiones. Y los errores que siguen habiendo, ¿no? Bueno, que sigues aprendiendo de ciertas cosas que puedes mejorar, más que errores, son cosas que puedes mejorar. Ya teníamos suficiente base para poderlos resolver. Entonces, por eso emprendimos. Y, por ejemplo, ahora que mencionas esa parte, ¿qué opinas acerca de emprender mientras trabajas? ¿Es algo que recomiendas? ¿O cuál es el límite, vaya, hasta ético, ¿no? Donde hay una línea muy delgada que puedes llegar a cruzar y puede ser llegar a ser bastante mal visto. Sí. Pero, ¿qué opinas sobre emprender o trabajar mientras emprendes? Bueno, sí es algo delicado, porque ¿dónde está tu energía? ¿No? O sea, creo que tienes que tener muy claro que los compromisos, los que tengas con la empresa en la que estés, esos tienen que seguir igual. Entonces vienen sacrificios de un extra mile, ¿no? O sea, esa extra parte de ti, de tu energía que estás dispuesto a dar. En este caso eran los fines de semana, ¿no? En este caso era pues contestar ciertas llamadas, pero no podías tampoco en medio de una junta con... Entonces yo recomendaría si hay claridad de por medio. Si tú le comentas a tus jefes, oye, estoy pensando en esto, que a lo mejor en ese momento no lo van a tomar a bien, pero es mejor eso a que de repente empieces a fallar en tu trabajo y empieces a quedar mal, que eso la verdad no hay que cerrarnos puertas en esta industria porque siempre te vuelves a topar con la misma gente. Al final es un nicho muy específico, es un target, entonces entre más aliados tengas, mejor te va a ir en la vida en general. Entonces si eres clara con tus sueños, con lo que estás empezando, que tienes algo al lado pero que no vas a incumplir con tus obligaciones, o que puedes dar una propuesta de, bueno, cambio a lo mejor mis horarios, entonces estoy productiva 5 horas a partir de aquí, dependiendo del contexto, dependiendo de dónde estés, tus jefes. Pero en mi caso, al principio no fue fácil, porque fue como, ¿cómo? ¿No? Y yo les dije, no, por supuesto que les voy a entregar bien, 1 mes o 2 meses, yo voy a terminar con mis temas, inclusive que venga alguien a quien yo le pueda enseñar cómo es mi rol. Tratas de planificarlo para que pues no perjudiques a lo que también le puede perjudicar a alguien más. Entiendo, y algo que dijiste que comparto por completo es esta parte de los aliados, ¿no? Los aliados dentro de tu empresa y fuera de la misma. Y hablando de estos aliados, mencionas también a Isabela, que es tu socia. ¿Qué características para ti tiene un socio ideal? Porque entiendo que las dos estudiaron lo mismo. Entonces, para ti, ¿qué características crees importantes encontrar en un socio ideal? Para mí importante que admires a la persona y que haya confianza, que haya transparencia, que haya comunicación, que haya apertura. Esa creo que es clave, que te sientas en confianza de decir, yo quiero esto o visualizo esto, y que la otra persona, aunque a lo mejor no empatice con eso o que no comparta, porque es lógico que somos 2 personas con mundos distintos,
pueda decir, yo no comparto eso para mí no es una prioridad, pero te entiendo y te respeto y veamos cómo resolverlo. Creo que entre Isabel y yo hay mucha admiración, hay una hermandad, hay transformación constante, porque hay una parte en la vida, pues, de mamá o cierta etapa en la vida en donde el contexto y el entorno te va cambiando. Entonces hay cosas que no controlas, ¿no? En este caso ella se convirtió en mamá primero, entonces la carga de trabajo se recargó mucho en mí, o la responsabilidad en ese momento que estábamos emprendiendo, llevamos 2-3 años. Realmente estábamos solidificando la marca y realmente dando el 100% cuando alguien físicamente en el equipo, en este caso mi socia, pues no está al 100% porque físicamente no se puede. Entonces la otra contraparte entra para balancear esa energía. Entonces también hay que ser, pues entender que hay momentos en donde hay que entrarle más, ¿no? Pero creo que básico en una sociedad es tener las reglas lo más claro posible, ¿no? Las reglas del juego, de tener estos límites. Y van cambiando. Y por supuesto que lo que en ese momento era nuestra prioridad hoy ya no es. Hoy yo que vivo fuera, pues tengo mi día a día es distinto al que yo tenía aquí, ¿no? Entonces es difícil que la otra persona lo pueda entender. Y yo también la tengo que entender porque yo me fui, ¿no? Y aunque seguimos, la empresa va mejor que nunca, que es una gran sorpresa. La empresa va mejor que nunca, tenemos ya una confianza al 100% de los clientes que nos recomiendan y todo ha sido por recomendación. Entonces esa parte del negocio va bien, pero es importante que la comunicación sea muy clara y sea constante para que nos volvamos a replantear diferentes formas de hacer las cosas y hacia dónde queremos ir. Y franca, ¿no? Porque hay veces donde tú piensas diferente y al final se trata de llegar a un acuerdo de qué es lo mejor para todos. Claro. Claro. Y hablando un poco de eso, me llama mucho la atención también su biografía, ¿no? Se presentan como profesionistas, socias y mamás. Uh-huh. Y hablando de esto último, te quería preguntar cómo logras equilibrar tu tiempo entre ser mamá y tener al mismo tiempo tu negocio. En el momento que me convertí en mamá, era pandemia. Entonces también mi caso fue un poco aislado, no era lo común. Tuve la fortuna de poder estar en casa con mi hija en esa etapa en donde físicamente estás aislado, pero la pandemia me dio esa plataforma o ese espacio para poderlo hacer sin culpa, porque todos estábamos en casa. Me convertí en mamá a los 33 años, entonces ya tenía yo un recorrido importante en la parte profesional y me cayó un momento en donde yo ya estaba lista para ser mamá, ¿no? Ya era lo que quería y me tocaba. Entonces, nunca he sentido la parte de como soy mamá, entonces no puedo hacer, porque tengo un gran socio en mi vida, que es mi esposo, que eso también es algo increíble. O sea, es los aliados que tienes y es el entorno que tienes, el equipo que tienes, lo que te hace ser posible quién eres. Una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo. En este caso, mi socia que entiende, o yo puedo entenderla, como en este caso mi esposo, que me dice, tu carrera y tu nivel profesional yo nunca lo voy a limitar. ¿Y qué necesitas de mí? Siempre me ha dado esas herramientas también, esas soluciones de, ok, te tienes que ir a México, como hoy en la mañana que llegué, yo me quedo 3 días, yo la llevo, la traigo. Entonces nunca he sentido una culpa, porque bueno, sí he sentido otro tipo de culpas, de mamá normal, pero no tanto laborales, porque también mi hija entiende desde el día 1 que su mamá trabaja, que le gusta lo que hace, que a veces trato de integrarla y le enseño en mis proyectos. Tiene 4 años, pero ellos entienden perfecto. Trato de cuando venimos a México que vea mi oficina, le enseño materiales, cuál te gusta, la voy involucrando de tal manera que lo vea como parte de nuestra vida, ¿no? Y en Miami, que ya llevamos 2 mudanzas, 2 casas, ella ha visto, ¿no? Que ella también puede elegir cómo quieres tu cuarto y que todo lo que se puede hacer en este mundo, en la parte de arquitectura de interiores, lo tiene a la mano ella y que pues viene de su mamá. Entonces,
pues sí, ha sido interesante ver esa parte profesional, mamá, pero ha sido muy enriquecedora. Yo creo que es también un legado que me gustaría dejarle a mi hija, más allá de un ejemplo, como en algo que nunca se te olvide tu pasión, ¿no? Y que tu pasión te puede llevar a donde quieras, mientras estés haciendo lo que realmente te gusta. Y en toda esta etapa que empezaste a partir de la pandemia, ¿hay algo que hayas aprendido como mamá que hayas implementado en tu negocio? Paciencia, Sí. ¿no? Hay muchos cambios, ¿no? En un niño cuando están chiquitos, sobre todo, que hay cambios constantes, que no, por más que leas libros, por más, o sea, realmente cada hijo es algo diferente y cada mamá es diferente. Entonces, cada proyecto es como un hijo, es diferente y te pide distintas cosas porque el cliente es distinto. En nuestro caso, en lo que hacemos, no podemos hacer producción en serie. O sea, no podemos esto mismo copy-paste. No es así. Es a cada familia, cada mundo, cada tipo de estilo de vida, cada solución es distinta. Realmente nos involucramos, por eso somos un despacho boutique chiquito, por así decirlo, porque no podemos aceptar mucha cantidad de proyectos donde no haya esa parte de atención. Pues es un poco también con los hijos, ¿no? Esa capacidad al adaptarse. Creo que es algo que podría como integrar en los dos. La competencia en este sector es cada vez más feroz. ¿Qué consideras que es lo que los hace diferentes a ustedes? ¿Se las ha mantenido vigentes? Nosotros vemos que cada cliente es una oportunidad de conectar con más gente. Entonces, realmente nos enfocamos en satisfacer, inclusive sorprender a nuestros clientes con los resultados, de tal manera que se queden con el mejor sabor de boca posible, porque esa es nuestra mejor recomendación. Entonces, realmente estamos enfocadas en nuestros clientes, no tanto en la competencia, porque hay muchos despachos súper talentosos y con una capacidad increíble de crear y de hacer cosas que inclusive podemos tomar como referencias, ¿no? No estamos inventando el hilo negro. Y por supuesto que está increíble nosotros poder ser una fuente de inspiración y otros despachos son una fuente de inspiración. A mí me encanta la competencia porque son puntos de referencia. Sí hay que tener ¿qué están haciendo ellos que nosotros podemos mejorar? Y no porque nosotros somos mejores, sino porque no lo estamos viendo. Ellos sí lo están viendo. ¿Ok? Replanteemos una nueva forma. Y para eso sirve la competencia. No la veo como en un tema de que a unos nos vaya bien, a otros mal. Al contrario, yo creo que hay trabajo para todos. Y me encanta que el diseño mexicano esté booming, ¿no? Que está haciendo como esta plataforma de diseño a nivel mundial, internacional. Y hay mucho que aprender unos de los otros. Y a todo esto, ¿tú crees que existen los malos clientes? Los malos clientes son como los grandes maestros, ¿no? Son como estas piedritas que te pulen, porque más que malos clientes hay clientes que te retan más o que son más complejos de entenderlos o de hacerles entender que hay ciertas formas de trabajo o hay ciertos procesos que no podemos agilizar porque hay procesos en esto, sobre todo en los tiempos de entrega. Entonces, cuando hay un cliente más complicado, yo creo que ahí es donde realmente aprendemos a cómo podemos hacerlo mejor. Y, por ejemplo, ¿en qué ponen atención para determinar si toman o no el proyecto en ese momento? Uno, en la capacidad de que tengamos por los proyectos que tengamos. Dos, hay proyectos muy chicos que te quitan el mismo tiempo que proyectos grandes. Y hay clientes que te demandan mucho cuando es algo que a nivel negocio a lo mejor no va a ser pues algo que necesitemos para cubrir ciertas cosas. Entonces, sí tratamos de buscar clientes que necesiten un diseño integral, un 360. No somos de hacer diseños por espacio, así aislados, de ok, hacemos un cuarto y ya. Porque un cuarto, de verdad, si lo vas a hacer bien.
Y un cuarto te quita igual de tiempo que a lo mejor una casa completa. ¿Y cuál es la desventaja de hacer un solo espacio de todo el departamento o de toda la casa? Pues que metes a todo un equipo de trabajo a hacer un solo cuarto que al final por metro cuadrado pues no hay mucha ganancia, ¿no? Porque nosotros cobramos un fee fijo, cobramos sobre los metros que vamos a intervenir, no cobramos un porcentaje. Entonces cuando es algo tan chiquito, al menos que cobramos un proyecto carísimo por muy pocos metros, entonces tampoco le conviene al cliente. La verdad no es un formato que lo manejemos hoy en día, ya no, o sea, es un filtro para nosotros. Entiendo. Y además también suele pasar que la única parte que se ve nueva es un espacio en particular y el resto de la casa pues ya no está tan vigente con lo que acabas de realizar. Y resalta demasiado. Entonces luego dicen, bueno, hagamos el siguiente cuarto. Y entonces ya es un proyecto que nos tomó mucho tiempo, cuando pudo haber sido de un solo proyecto y con un solo calendario y con un solo timeline, que eso sería lo ideal, para poder tener mejor management también. Entiendo, y además la trayectoria de 10 años pues habla bastante de las cosas negativas y positivas que vas transformándote de una manera bastante continua. Sí. Y hablando de estos 10 años, si tuvieras que platicar con tu yo de hace 10 años, ¿qué consejos le darías? O sea, ¿qué te gustaría haber sabido en ese momento que hoy por hoy entiendes que es importante? Bueno, importante es el hacer el equipo desde el día 1. O sea, de lo más importante para nuestro despacho es quiénes somos, tener muy claro y transmitírselo al equipo, cuál es como nuestro rol y nuestro fin último, más allá de, yo creo que no es tanto entregar un diseño estéticamente aceptable, sino es un servicio aceptable también. Porque el proceso puede ser de varios meses, en donde el cliente, si no hay una buena comunicación, si no hay claridad, si no hay este entendimiento, si no hay esta también intimidad, tiene que haber cierta intimidad con el cliente, el proceso puede ser muy pesado para las dos partes. Entonces creo que desde el principio es como tener claro el propósito, ¿no?, de cada proyecto y casi que ponerle un eslogan a cada proyecto, ¿no? Este proyecto, vamos por esto, vamos por esto. Entonces cada proyecto se convierte en una aventura. Creo que a mí me ha gustado entenderlo eso desde un principio, más que como otro proyecto entregado, check, otro proyecto entregado, check, ¿no? Claro, como hacer este análisis cuando terminas un proyecto para justo revisar qué pudo haber salido mejor. Uh-huh. Siempre hay que hacerlo. Es importante. Creo que eso es súper importante. Y en esta etapa hay quienes dicen que primero va el concepto y después la distribución, o primero la distribución y después el concepto. ¿Cómo es tu proceso creativo para diseñar un proyecto de diseño de interiores? ¿Por qué les gusta empezar? ¿O cómo juegan con esta línea de qué va primero? Van paralelo el look and feel concepto con el layout, pero nosotros nos gusta mucho enfocarnos, tener perfectamente bien definido el layout. El layout, que es el amueblado, que es la parte arquitectónica de la planta, es la distribución, cómo vienen los muebles. Ahí tiene que estar reflejado también la parte funcional de la familia. Si tienen un cuarto de tareas, si tienen una oficina, si tienen suficiente guardado, si tienen la lavandería con lo que necesitan. Entender muy bien el brief del cliente en necesidades. Eso tiene que estar transmitido a una planta, a un layout. Y para el look and feel concepto es importante, pero eso se va desdoblando. Primero puedes tener imágenes análogas de un cierto estilo. El cliente te dice, me encanta, no me encanta, métela aquí. También hay que hacer como este trabajo con ellos de hacerle las preguntas correctas para que te puedan transmitir. Muchas veces no saben lo que quieren. Pero si no hacemos las preguntas correctas, no vamos a entender lo que en el fondo ellos necesitan. Porque aunque ellos no lo saben, hay que descifrárselos, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer las preguntas correctas. Y ya con eso, ok, ya más o menos entendí qué quieres, no sé qué. Con eso y la planta empezamos a desdoblar cada espacio, cada alzado. Eso se pasa a 3 dimensiones, se pasa a un SketchUp. Y con eso empezamos a hacer toda la carpintería fija, todos los muebles,
todo lo que va a ser arquitectura sólida, ¿no? Lo que no se va a mover como un sillón, una silla, una mesa, eso viene después. Luego hacemos ya esta lista de mobiliario, si hay que mandar fabricar, si hay que mandar comprar, si podemos importar de Estados Unidos o de donde sea, y eso ya viene después, pero sí hay ciertos pasos. Lo importante primero es definir toda la distribución, luego viene acabados, luego viene toda la carpintería, eso se cotiza, el cliente recibe, al final ese presupuesto es el más relevante. Una vez que ya se empieza, casi que entramos a obra, ya podemos empezar con la parte de mobiliario suelto. Y luego hasta el final, bueno, toda la parte de ambientar, ¿no? Un librero o lo que sea que vamos a hacer, eso ya es la última parte. Y lo ideal es que entreguemos llave en mano y que estemos Isabel y yo con nuestro equipo montando todo perfectamente con nuestra ¿Y cuál es tu energía. etapa preferida? Yo creo que la primera, la que se va a estar cocinando, y ya, la cereza del pastel, ¿no? Ya cuando entregas. Y el cliente por lo general queda feliz, superamos las expectativas, entonces ellos se quedan como con ese sabor de wow, ¿no? De sorpresa, eso. Y hablas de este equilibrio entre la estética y la funcionalidad. ¿Cómo logras que estos dos elementos coexistan entre sí en un proyecto? Estético, tratamos que sean decisiones a largo plazo. No es como un restaurante, como estos espacios comerciales que puedes ser un poco más que creativo, puedes jugar un poco más, porque son espacios efímeros, donde están un ratito y se van y luego regresan a lo mejor al mes o no regresan. Cuando vives tu casa, tienes que pensar que por lo menos te aguante 10 años de ahí para largo. No lo vemos como casas desechables, ¿no? De un ratito y está ahorita bonito, pero ya te hartó el color verde y entonces todo está verde y ¿qué vas a hacer? Entonces, yo creo que sí tomamos decisiones en la parte estética a largo plazo, que se llama un estilo atemporal. Y por otro lado, la parte funcional para nosotros es prioridad. Lo que te comentaba del que la distribución refleje las necesidades del cliente en un tema práctico. Y eso seguro se va a ver bien ya con el estilo, pero primero es lo práctico. Y hay tendencias que van y vienen. ¿Qué elementos tiene un proyecto atemporal? Importante la mezcla, ¿no? Hay un tema ecléctico en donde lo ecléctico es difícil que pase de moda porque tienes un poco de todo. Tú tienes una base contemporánea, supongamos, ¿no? Un espacio un poco más sobrio, pero los muebles pueden ser con un estilo de los 60s, puede ser un estilo pues un poquito más clásico, moderno, y ya esos muebles hay que encontrar y obviamente hay que tener el ojo y hay que ser pues creativos en la parte de cómo cada uno convive entre uno y otro, porque nos pasa de repente proyectos en donde un cliente me dice, me encanta esa silla, pero ven la silla aislada. Hay que pensar esa silla cómo va a convivir con los otros elementos, ¿no? Con la mesa, con el trinche, con el espejo, y ver si junto hace armonía. Ese es nuestro trabajo. El cliente nos puede decir, nos encanta esta lámpara, pero esa lámpara va con el entorno que ya tenemos definido, que son este estilo clásico contemporáneo o lo que traigamos en mente. Entonces creo que, para mí lo importante que sea temporal es que tengas una base contemporánea que se pueda vegetar bien en varios años, pero que los muebles sí puedas meterle mezcla y puedas meterle personalidad y tengamos como un research profundo de diferentes tiendas. No soy fan de todo un estilo así, porque eso puede cansar. Sobre todo en una parte más residencial. ¿Qué consejo práctico darías a aquellas personas que tal vez no cuenten con un gran presupuesto, pero que sí quieren mejorar su espacio? Eso es algo muy interesante que lo he estado explorando desde que llegué a Miami, en donde me topé con esta industria de diseño interior de millones y millones de dólares y cantidades que yo no había visto y muy normalizadas, ¿no? Y en donde estos despachos pues cobrando mucha cantidad también por su servicio y no necesariamente dando lo básico que es un servicio en donde tienes que resolverle realmente las cosas al cliente y con tu mejor corazón y con tu mejor intención, ¿no? Porque yo sí creo que en este tema de arquitectura interior sí hay que meter corazón. No nada más es un tema de, esto se ve bonito, esto es un negocio. O sea, sí hay que tener muy claro que es un negocio, hay que entender claro que tienes que tener
un resultado estéticamente favorable, pero cuando le metes corazón, el cliente lo ve y se lo transmites y te dice, ¿me entendiste? ¿Me escuchaste esto tan ligerito que te dije que, wow, sí me lo escuchaste? Claro, por supuesto, siempre lo integramos desde el inicio. Y entonces, ¿qué pasa cuando es un tema de lujo? Por supuesto, porque ese servicio se tiene que cubrir, ¿no? Por es tiempo también y para esto estudiamos carreras y somos profesionales y demás. No nos estamos inventando una carrera, lo estudiamos. Pero sí podemos dar cierta información y educar al consumidor que no puede contratar un arquitecto de interiores, pero sí puede tener ciertos pasos o hacerle ciertas preguntas o darle ciertas herramientas para que ellos puedan tomar sus propias decisiones y con cosas no muy costosas puedan tener el lujo en su casa. Estoy hablando de lujo que no sea muy caro en cuestión de materiales. Estoy hablando de sentidos. El olor, que tengas algo que huela rico a tu casa. La iluminación, una buena lámpara, que te dé una iluminación directa, que te pueda dar escenarios. Un buen colchón, sí. Una buena almohada, por supuesto que sí. Las fundas de los cojines a mí me encantan porque son cosas que cambias y que no necesariamente tienen que ser costosas, pero un buen sillón, pues sí hay que invertirle un poco más, ¿no? Que sea un sillón ergonómico y que te aguante mucho tiempo, que no sea desechable, porque si no, entonces tú empiezas a gastar y gastar en ciertas marcas desechables que vas terminando gastando más. Entonces, ¿por qué no de una gastaste algo en bien, unas buenas sillas, un buen sillón? Entonces, hay ciertos tips que sí podemos ayudarle a este consumidor que no puede contratar un despacho como tal, pero sí una asesoría, por ejemplo. Entonces, dar ese servicio de asesorías, en donde rápidamente con un layout podamos resolverles cómo sería el amueblado y con lo que tienen, no todo tirarlo. Bueno, mira, este sillón se puede retapizar, o mira, este sillón, muévelo para acá y ya le das el upgrade. O sea, hay que ver también reutilizar las cosas. Creo que es importante y porque el mundo de hoy nos pide pues más ecología, ¿no? Porque hay ciertos recursos que son limitados. ¿Y qué va a pasar cuando ya el mundo ya no nos dé esa nueva materia con la que construimos todo? Entonces hay que tener ciertos procesos ya en mente de cómo reutilizar los muebles en donde son buena madera, nada más hay que volverlos a pintar, hay que volverlos a trabajar y volverles a dar otro ciclo de vida y no desechar todo. Claro, poner nuestro granito de arena. Sí. Y en todo esto, ¿hay algún proyecto de diseño que hayan hecho que haya sido muy significativo por ti? ¿Cuál sería? Y también que me cuentes un poco por qué. ¿Qué pasó en ese proyecto? ¿Qué pasó con la entrega? ¿Qué pasó con los clientes? ¿Qué lo hizo ser un proyecto tan especial para ti que haya marcado tu vida profesional? Mira, yo creo que hay proyectos en donde han despertado una nueva parte de mí, de quién soy y en qué me puedo convertir, porque es una parte interesante el ponerte, ¿no? Como que el saco de la familia y decir, bueno, a ver, ellos cómo viven. Pero algo que a mí nunca se me olvidar es este primer cliente en mi despacho antiguo, bueno, donde yo trabajaba antes, que me dio como toda la confianza de, tú Karen, tú tomas las decisiones, o sea, tú sabes, tú dime, y yo realmente estaba todavía aprendiendo. Ese cliente de hace 15 años, hoy me contratan sus hijos para hacer las casas, que en ese momento sus hijos eran más chicos que yo, inclusive niños. Y hoy le estamos diseñando a uno de sus chiquitos el departamento donde va a vivir con su esposa. Eso a mí me parece algo muy simbólico, ¿no? Porque todos los proyectos no te podría decir millones, ¿no? Entre que unos medio caóticos, otros no, y lo que tú quieras, pero poder tener esa continuidad en una familia, eso yo creo que es algo que valoro muchísimo y que para mí ha sido como los highlights. ¿Qué le dirías a alguien que está incursionando en este medio de la arquitectura de interiores? Primero, ¿qué se tiene que fijar? Que aprendan las herramientas, que vayan a un despacho, Hoy creo que los jóvenes, incluyéndome, pero bueno, los jóvenes que van saliendo de la universidad les parece muy fácil abrir un despacho. Ay, sí, qué padre. Ok, pero los golpes pueden ser muy duros porque realmente no sabes cuánto te va a costar el error. Cuando trabajas en un despacho en donde tienes todo esto más cubierto, donde tus errores están cubiertos por un despacho más grande, te vas dando cuenta de dónde sí y dónde no. Entonces, para mí creo que lo importante es poner en práctica en un despacho
que ya tenga experiencia y que te pueda enseñar todo lo del rubro, ¿no? De ahí, darte cuenta qué es lo que más te llama la atención. Sí, hay gente que le llama mucho hacer renders, hay gente que le gusta mucho hacer planos, hay gente que le gusta mucho el tema de iluminación, hay gente que le gusta mucho el tema mobiliario, hay gente que le gusta mucho el tema de la relación con el cliente, de entregar, de stylist. O sea, hay como diferentes cosas. Entonces, también entender que lo que más te mueve, leerlo y por ahí hacer algo diferente con tu esencia, porque hay que entender que no todos somos diferentes y que todos tenemos algo diferente y una perspectiva distinta que ponerle a un diseño. Cuando tú entiendas cuál es la parte única de ti, y la única parte que lo puedes entender es poniéndolo en práctica. Entonces yo creo que estar como muy alerta y muy, muy consciente de eso, de qué es lo que te gusta, en qué eres bueno también, en qué se te va dando fácil. Estar como en eso, como abierto a verlo. Y creo que es un rubro donde la curiosidad siempre manda, ¿no? No sé si te pase, pero probablemente desayunas, comes y cenas en interiorismo y siempre estás expuesto a diferentes tendencias o espacios que inspiran los proyectos actuales. Si pudieras diseñar cualquier espacio en el mundo, ¿cuál elegirías y qué estilo seguirías? En algún lugar. En todo el mundo. Entre Londres, me encanta esa ciudad porque me parece como muy old school. Sí. Y esa parte de cultural, o sea, tan definida y como tan de tradición. A mí me gusta mucho el tema de tradición. Se me llama mucho la atención. Entonces, como clavarte en un mundo en donde hay ciertas reglas, en donde hay ciertos parámetros, en donde todo tiene un porqué. ¿Por qué se pone la mesa así? ¿Por qué esta textura en invierno? ¿Por qué está en verano? Me encanta todo lo que tiene que ver en estos países donde van cambiando las temporadas. Porque entonces cada material que eliges tiene una función real, ¿no? O sea, en una playa, bueno, pues eliges telas mucho más ligeras porque, pues, ¿no? Por la frescura y por varias cosas, ¿no? Y luego en un espacio más frío, entonces estas lanas porque entonces te dan calidez. A mí me gusta mucho meterme a mundos específicos. O sea, te podría decir Inglaterra, te podría decir Francia, te podría decir inclusive España, estos lugares como europeos, hasta Boston o esta parte de New England de Estados Unidos que tiene este saborcito siempre como donde hay, no sé, como que cuentan historias las cosas que tienen dentro de un espacio. Que si un cuadro, que si un jarrón, que si un vaso, o sea, todo tiene que ver. No es un shopping list, no es un shopping cart. O sea, fueron al bazar de algo en específico a comprar una antigüedad y le dieron vida. Eso es lo que a mí me gustaría. O sea, como si fuera, sí, estas personas que van a los bazares y compran cosas y lo ponen y entonces enaltecen y le vuelven a dar vida. Eso a mí me encantaría ser más especialista en el tema. Excelente. Pues Karen, agradezco muchísimo tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Pues mira, nuestro despacho es Academia Interiores, @Academia Interiores en Instagram. Tenemos nuestra página de internet que también es www.academiainteriores.com y ahí están todos nuestros proyectos, nos pueden escribir y decirnos todas sus dudas y comentarios, sugerencias, estamos abiertas. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Hombre, me encantó. Padrísimo.